Hola y bienvenidos a este ciclo de conferencias de En la Mesa Si Se Juega. Estamos hoy aquí, Aura y yo, Sofía, de Puerco Monte, para hablar con ustedes sobre la interdisciplina en el diseño de juegos de mesa. ¿Cómo estás, Aura? Muy bien, muchas gracias y agradecemos mucho la invitación de Pilares. Estamos emocionados de hablarles de este tema porque en realidad es algo que pues la atañe a todos los diseñadores, ¿no? Y a todos los Y no amantes solo de juegos de eso, bueno, sí, y no solo eso, sino también es algo que es un tema muy percomonte y que nos ha definido, yo creo, desde que empezamos esta gran aventura por los juegos de mesa hace ya casi 7 años, ¿no? Entonces vamos a empezar y lo primero que nos gustaría decirles es ¿por qué hablar de la interdisciplina en el diseño de juegos de mesa? Entonces creo que abrimos esta plática, esta conversación con una pregunta, que es ¿qué piensa un diseñador cuando se va a acercar a la creación de juegos de mesa? Pues creo que siempre nos surgen dudas. De hecho, creo que parte de lo que comentamos anteriormente era justo el hecho de que queremos crear todo, absolutamente todo, tanto desde la perspectiva de diseñador gráfico, que es mi caso, que estoy estudiando, y desde la perspectiva tuya, Sofía, de una diseñadora industrial. Creo que queremos tener el control absoluto de cualquier elemento y eso, pues la verdad es que hace la tarea ardua y pues no está muy centrado en la realidad. Así es. Bueno, lo que ocurre es que normalmente, y seguramente a algunos de ustedes ya les ha pasado, que es que cuando queremos diseñar nuestro, sobre todo nuestro primer juego, queremos hacer todo. Y no solamente estamos hablando de la parte gráfica o de la parte de la solución de un elemento, ¿no? O sea, queremos hacer la mecánica, queremos hacer las ilustraciones, queremos, no sé, diseñar el empaque, venderlo, ¿no? O sea, creo que parte de este camino por Puerto Monte nos ha enseñado que el poder de un juego y el poder de un diseñador no está en poder diseñar todos los elementos, sino en poder adaptarse y en poder integrarse a equipos de trabajo. Entonces, lo primero que les vamos a contar es que en la realidad de la industria, en la realidad de la industria, un diseñador realmente no diseña todo sobre su juego, ¿no? O sea, incluso los diseñadores renombrados no se meten, por ejemplo, a la parte editorial, ¿no? O sea, son muy pocos los que lo hacen o los que llevan también no solo la parte de la mecánica, sino, por ejemplo, la ilustración. Entonces, lo primero que hay que entender es que es una industria que es compleja, que es interdisciplinaria y donde hay que aprender a ser jugadores en un gran equipo. Ujú. Además de todo, también, pues, podemos retomar aparte del flujo de ideas, ¿no? El hecho de solamente centrarnos y no abrir como nuestro panorama con otras perspectivas, pues nos limitaría mucho. Así que el hecho de tener un buen equipo de trabajo, que ahorita vamos a platicar, es un poco de cuál ha sido nuestra experiencia con diferentes artistas, artesanos y otros personajes de la industria, nos ayuda a mejorar nuestro juego, a enriquecerlo y nos aporta, pues, nuevas ideas, ¿no? Y bueno, ya todo esto, para los que todavía no nos conocen, pues quién es Puercomonte, ¿no? Creo que debimos empezar por ahí, ¿verdad? Pero luego nos emocionamos hablando y vamos directamente al tema. Pero bueno, Puercomonte es una marca de juegos mexicana dedicada a hacer juegos para promover justamente nuestra cultura. Entonces nosotros hacemos juegos de mesa, pero también hacemos juguetes y parte de nuestro eje es poder colaborar con artistas, artesanos y diseñadores para promover lo que es el arte y la cultura mexicana, ¿no? O sea, queremos y hacemos productos que son de corazón mexicano, eso quiere decir de manos, mente y corazón mexicano también. Entonces, esta experiencia en la interdisciplina empieza incluso desde pensar cómo es que vamos a producir y con quién vamos a colaborar para poder realizar uno de nuestros juegos, ¿no? O sea, creo que uno de los ejemplos más claros y uno de nuestros primeros productos, de hecho, en el mercado es Lotería MX, que es un juego en el que utilizamos un material muy especial que es la tela y gracias a ello que por primera vez colaboramos con una cooperativa de costureras, por ejemplo, y por otro lado, con una parte muy importante de nuestra tradición
como México productor, ¿no? Que sería con un maestro de serigrafía, porque es un juego donde cada uno de los tableros pues tiene una aplicación gráfica que está justamente hecha en serigrafía y pues que hace que el producto se distinga de otros juegos de mesa, ¿no? O de otros juegos que podríamos decir de lotería. Entonces, por ahí empezamos y empezar a ver que esta decisión de colaborar con otras personas al final va moldeando cada uno de los productos y los va haciendo pues únicos, ¿no? O sea, que cada uno en el curso, como defina cada quien su propio objetivo, pero lo que sí es que va siendo un producto integral y va siendo un producto que tiene una esencia pues especial, ¿no? Vamos a decirlo así. Además de todo, pienso que, o sea, justo esa alma que tiene cada uno de nuestros juegos refleja mucho México. O sea, no solamente estamos hablando de materiales, no solo estamos hablando en sí del contenido del juego, sino que justo todo este proceso que conlleva, la verdad, hace esa genialidad mexicana, digamos, lo voy a decir de esta manera, pero refleja esta alma. Y bueno, a pesar de que desde nuestros primeros juegos, ¿no? Habíamos estado con esta idea siempre, siempre en la cabeza y con la parte de la ejecución de colaborar con la parte artesanal de México, ¿no? Que nos distingue y nos refleja, como dice Aura, no fue sino hasta que nosotros sacamos México en Mil Adivinanzas que extendimos no solamente la parte de la producción, sino también a la parte creativa cómo es que íbamos a diseñar un juego, ¿no? Entonces creo que este fue nuestro primer gran reto porque incluimos en el equipo a un ilustrador, saludamos a Max, ¿no? Que estuvo trabajando con nosotros para ese proyecto y que también ha colaborado con nosotros en otras ocasiones, y también a Maite, ¿no? O sea, no hay que olvidar que también tuvimos apoyo en la parte, en otra parte creativa, y creo que eso aportó mucho de lo que este nuevo juego pues es, ¿no? Sí, porque justamente lo interesante del Juego de México en Mil Adivinanzas es que nos cuenta como la historia de cada uno de los rincones de México. Lo que hicimos fue dividirlo en tableros según diferentes, bueno, 8 regiones en las que constituyen a nuestro juego, y cada uno de esos tableros tiene el arte característico de la zona. Así que es algo muy padre, digamos, porque no solamente, pues sí, es un juego de mesa, sino que además de todo sí te da mucho de este reflejo cultural, digamos, y rico de nuestra cultura. Y además de todo, el hecho de haber colaborado justo con ellos, eh, nos saca un poco de la zona de confort. Siento también que, digamos, pensando en nuestros anteriores trabajos como por Comonte, tal vez nos había faltado como explorar mucho esta parte de incluir otros materiales, de experimentar en la manera en la que se aplicaban ciertas técnicas. Y con esta colaboración con Bruno Comas, ya pudimos ver como como una parte mucho más rica del producto final. Y bueno, creo que en el caso de México en Mil Adivinanzas, esta colaboración va no solamente en la parte de las ilustraciones, ¿no? Que yo creo que muchas veces cuando pensamos en un juego de mesa podría ser lo más notorio, ¿no? Pero vamos a hablar también que este juego, al igual que tal vez su pionero, que es justamente la lotería del que hablábamos anteriormente, es la parte de la colaboración con escritores, ¿no? Entonces, estamos hablando que tenemos 1000 adivinanzas de México y esas 1000 adivinanzas pues no se crearon de la noche a la mañana y definitivamente no fueron hechas por una sola persona, ¿no? Es parte de trabajo de un equipo que tiene que y que tuvo que estar coordinado y pues buscar una misma voz, ¿no? Que creo que es mucho el trabajo editorial que se hace en general, tanto de la parte, en este caso de la escritura, pero también cuando estamos hablando de la integración de todos los elementos que van a formar parte de un juego, ¿no? Al final. Al final yo creo que un juego de mesa es un producto completísimo, ¿no? O sea, como, no me dejarás mentir ahora, es un producto que incluye pues diferentes aspectos, ¿no? O sea, desde, vamos a decir, si tienes el instructivo, pues entonces tenemos también la parte de la redacción, ¿no? O sea, tenemos un folleto, ¿no?
pero tenemos también la parte del arte de la caja, pero tenemos los componentes, pero tenemos entonces este diálogo entre un objeto tridimensional y también pues la parte bidimensional de lo que sería el papel, ¿no? Si nos metemos a explorar todavía con otros materiales, bueno, pues estas dimensiones, estas formas, figuras, pues la verdad es que termina siendo un objeto muy complejo porque además va a ser un objeto que va a ser manipulado, bueno, normalmente por más de un jugador, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el juego de mesa para la parte editorial y para la parte de cuidar que todos los elementos estén integrados es un reto bastante grande, pero también eh, pues una tarea muy motivante, vamos a decirlo así, desde el lado editorial, para poder trabajar con equipos creativos interdisciplinarios. Ujú. Además, bueno, como dato curioso respecto a este juego, es que parte del diseño de este juego ocurrió en pandemia. Así que esta parte que mencionaba Sofía de la integración y de unir una voz, digamos que tuvo un reto adicional, justo por el hecho de que muchas de las pruebas tuvieron que haber sido a distancia, incluso la creación de prototipos fue bastante impresionante porque había veces que pues presentábamos nuestra idea, fuimos como checando cómo iban a integrarse los elementos, pero ya al conocerlos físicamente y ya el poder tener como la primera mesa de juego para ya probar todo en totalidad, la verdad nos dejó con una grata sorpresa porque en realidad todo se unió bien y además o sea, surgieron cosas que no eran como esperábamos, ¿no? Como, y no lo digo desde el punto de vista negativo, sino más bien desde el punto de vista de que incluso prototipos que pensábamos que eran gigantes, eran muy pequeños, e incluso otras partes que pudimos probar ya físicamente, decir, no, ¿sabes qué? Como este afinar detalles, también es parte de esta integración en realidad. Y bueno, o sea, creo que vamos a avanzar un poquito en el tema de esta plática. Y bueno, ya Ujú. pasamos por la primera parte, que sería con la que empezamos con la lotería, ¿no? Que sería el trabajo y la integración de la parte productiva. Ahora pasamos con México en Mira Adivinanzas, que sería integrar a una idea o a un eje de trabajo diferentes, pues, diseñadores o creadores, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ahora llegamos a una etapa muy interesante de nosotros como compañía, como casa editorial, que es la promesa por Comonte. Y que nos abre, bueno, es realmente una nueva etapa de nosotros porque no es tomar una idea que ya esté afinada o una idea propia a la que se esté integrando un equipo, sino es sumarnos ahora sí con otro diseñador para en conjunto sacar un juego, ahora sí más haciendo la función de una editorial, un juego que sea nuevo y que reúna las ideas y que pues no sé, integre y consolide dos mundos que pueden ser completamente diferentes, ¿no? O sea, por más de que cada uno de sus integrantes tenga una experiencia en el diseño de juegos, pues la verdad es que cuando dos diseñadores de juegos de mesa se unen ya con una idea muy particular sobre qué es su juego, pues bueno, hay dos opciones, ¿no? O crean una maravilla o arde Troya, ¿verdad, Aura? Sí, definitivamente, pues el hecho de estar, de como ceder y a la vez abrirte a nuevos panoramas es lo que al final constituye el juego, ¿no? Aparte de todo, bueno, esta primera promesa por Comonte, que justo como mencionaba Sofía, ¿no? Nuestra idea era ya no solamente crear nuestros propios juegos, sino ya formar ya parte de ser una editorial mexicana, era algo que sí queríamos hacer. Nos llevó a, a A darle ofrendar. voz, pues obviamente a compartir lo que será nuestra experiencia productiva y en este camino comercial en los juegos de mesa, pues con otros diseñadores que a lo mejor no han tenido pues el mismo trabajo o las mismas oportunidades, ¿no? Es construir también y apoyar a la escena de juegos en México desde pues nuestra experiencia. Entonces así es como llega Ofrendados el Camino de mi Plan, que si algunos de ustedes ya lo conocen, es un juego pues muy, muy lindo sobre Día de Muertos,
es un roll and ride en el que vamos a guiar a nuestro ser querido, ¿no? Construyendo un camino de flores desde la tierra de los muertos a la tierra de los vivos y al mismo tiempo vamos a ir construyendo pues un altar para que el ser querido lo pueda disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, eh, integrar esta idea, o bueno, este producto final más bien que ustedes ya pueden ver y pueden conocer o han visto en nuestras redes o los que nos acompañaron en nuestra campaña de Kickstarter lo conocieron ahí, el resultado final realmente, si alguien viera los primeros bocetos o cómo conocimos el juego, bueno, a nosotros la verdad es que nos enorgullece y nos impresiona, ¿no? O sea, de repente cuando vemos todo lo que ocurrió de un momento a otro, pues nos damos cuenta que la colaboración, ya no solamente en la parte, pues vamos a decir, como para pintar o vestir el juego, cambia completamente los resultados, ¿no? O sea, y podemos hablar desde cómo pensamos en la interacción, no sé, para contar los puntos, ¿no? Ahora que creo que es una de las cosas que fue integradas al juego, hasta, eh, no sé, pensar en la parte del diseño, justamente con esta experiencia productiva, cómo es que íbamos a darle forma o cuál era la mejor forma o el mejor material que podía tener una pieza, no un token, en este caso las flores, para que pudiera reflejar lo que era la, la tradición a la que le estábamos rindiendo homenaje y también la idea del diseñador y por otro lado que fuera posible producirlo, ¿no? En esta cuestión, creo que hoy, a los que nos están escuchando, vamos a resolver una de las dudas que creo que se había dado y que se había dado mucho acerca de por qué decidir o no también un elemento, por ejemplo, los dados, ¿no? O sea, creo que el tema de los dados en ofrendados fue un tema de discusión en su momento. No, no me dejarás mentir, Aura, que Y que aún sigue, ¿eh? y aún sigue ese tema, entonces creo que quien nos esté escuchando hoy podrá saber la respuesta, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así. Cuando estás trabajando en esta parte del mundo de los juegos de mesa, pues lejos de estar colaborando con otras personas, lo que ocurre también es que pues llegan opiniones de todos lados, ¿no? En la parte del desarrollo, sobre todo, ¿qué pasa? Cuando estamos trabajando en un equipo interdisciplinario, sobre todo, hay que saber escuchar y hay que saber tomar decisiones sobre qué hacer y qué no hacer. Entonces, bueno, ahora, para los que nos estén escuchando y no sepan de qué está hablando, ¿a qué me refiero con esta cuestión de los dados? Por favor, ilústranos. Bueno, no es- justo como es un juego roll and ride, al tirar los dados en ofrendados tenemos diferentes elementos a dibujar o flores para recorrer este camino en el plan que mencionaba Sofía, ¿no? Entonces, pues parte de las ideas iniciales era tener estos dados personalizados. Al final se optó por tener dados nada más de colores, pero digamos tradicionales, pero justo conllevó como todo este diálogo y pues todo el proceso de checar cómo podían producir estos dados, que al final pues se optó la otra decisión, ¿no? Claro, o Pero sea, aquí, ujú, aquí hay que hablar que el proceso de la interdisciplina, pero vamos a decirlo así, en, e- en este, en este esquema de colaboración de diseñadores de juegos va también a la parte de la negociación, ¿no? Y hay que aprender a, como decía ahora, a ceder, ¿no? Pero también a aceptar cuáles son los elementos que mejor le pueden ir o no le pueden ir a un juego, ¿no? En el caso de estos dados en particular, ya aquí hablando en confianza, no sé, podríamos decir qué son algunas o por qué se llevan a cabo algunas de las decisiones cuando se está diseñando un juego que cuando tú te quieras o estés integrado a un equipo, no lo comprendas desde tu área y puedas considerar que estas decisiones tal vez no le van mejor a un juego o a lo mejor que pueden ser como un capricho o bueno, o sea, hay que considerar que muchas de estas decisiones también tienen que ver y tendrán que ver, y eso no puede cambiar en la industria, con la parte comercial. Y me refiero no solamente a qué se puede o no se puede vender, sino hay que estar también muy conscientes, ya que estemos creando el juego de nuestros sueños o que lo estemos haciendo solamente
por el arte, ¿no? O sea, solamente por el amor al arte, como diríamos por ahí. Eh, pues cada proceso productivo tiene un costo, ¿no? O sea, Sí. lejos de, como decía, como la parte comercial. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista cuando estamos queriendo trabajar en un equipo que esto, quieras o no, va a afectar y va a influir si queremos que nuestro producto realmente salga al mercado. Entonces, en este caso del ejemplo, pues podemos decir que de considerar estos dados para la integración al juego, ¿no? Que a lo mejor podrían dar una jugabilidad mucho mayor, pues realmente el costo del producto habría sido, bueno, uno, el volumen tendría que ser exorbitante, ¿no? Para que fuera pagable, pero si hubiera sido un volumen menor, pues el costo hubiera sido de más del 30%, ¿no? Más de lo que cuesta, ¿no? Entonces, y ahí sí te preguntas, bueno, ¿y quién compraría eso si cuesta 30% más, ¿no? En total, no me estoy hablando de la pieza. Yo sinceramente no lo cobraba, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que ponernos a pensar que aunque muchas veces pues las ideas o el flujo de ideas, ¿no? Como dice ahora, la parte de la lluvia de ideas puede fluir mucho mejor cuando somos más cabezas, también hay que saber que en estos equipos es necesario tener a alguien con el conocimiento pues productivo, sí, y sobre todo tener también bueno, al menos desde nuestra experiencia, a alguien que sí sea el integrador del grupo, ¿no? O sea, que podrá hacer un rol que pueden tomar en diferentes momentos, pero que al final alguien tiene que tomar ese rol. Exacto, es que en realidad, incluso, vamos, desde la perspectiva de como jugador, digamos que hay ciertos elementos que tú los ves y dices, no, pues podría ser de esta manera, o podría ser de la otra, o tú quieres crear el juego de tus sueños como mencionabas, pero siendo realista y ya para llevar tu idea a las manos de las personas que las que tú quieres seguir, sí tienes que considerar un montón de elementos, ¿no? Y los costos siempre van a dictar al final las cosas. Entonces, es importante tomarlo en cuenta y como dices, o sea, si en realidad, si yo me pongo a pensar desde mi perspectiva también como por común um, siento que, vamos, parte de la labor, por ejemplo, que justo hace Sofía, que ella es como más toma como mucha parte de esta administración, nos lleva a decir, ok, yo sé y tengo la plena certeza de que esto, si yo pongo este cartón o no pongo este otro, pues va a cambiar completamente el resultado, ¿no? Entonces, sí, esa guía es muy importante y también es muy importante como, pues sí, poner los pies en la tierra de qué tanto podemos tener, sobre todo porque, pues al final del día, lo que queremos es que más personas conozcan el juego, ¿no? Que más personas tengan esa posibilidad de poder disfrutar de él, de poder, bueno, en nuestro caso, que es justo todo este panorama de México, de poder conocer estas tradiciones y enriquecerte de ellas, ¿no? Sí, y yo creo que también entonces aquí, ya un poquito para ya cerrar nuestra intervención en esta mesa, si se juega, ¿no? Sería decir que colaborar en el diseño de juegos de mesa o para colaborar en el diseño de juegos de mesa, no tienes que ser entonces el creador de la dinámica, ¿no? O sea, creo que esto es una cosa, una idea que tenemos que romper y obviamente tú puedes ser diferentes partes de ese proceso y cada una de esas partes es tan valiosa como la otra, siempre y cuando estén integradas, ¿no? Entonces, inclusive podemos pensar que un juego, ¿no? Ya sea clásico o un juego con una dinámica no muy buena o un juego, bueno, podemos hablar de diferentes características de juegos donde si una de las partes está bien hecha, la verdad es que ya llama la atención. Que qué diferencia sería si todas esas partes están bien hechas. Entonces también hay que reconocer, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras debilidades como personas para poder integrarnos a un equipo donde pues podamos hacerlas pues brillar más, ¿no? Y podamos realmente darle la forma al producto que estamos viendo, ¿no? O apoyar a otros para que ese producto salga como quieren que salga, ¿no? Ujú. Incluso al final, y que mejor de lo que esperábamos, ¿no? Es eso. O sea, es un sumar todo para tener como un tributo más cercano, digamos,
a lo que queremos en realidad, ¿no? Y bueno, ahorita entonces, para terminar, nosotros queremos decirles que nosotros seguimos en busca de esta colaboración, de esta interdisciplina, ya que pues, nos ha hecho crecer no solamente como, vamos a decir, como empresa, sino también como personas, ¿no? O sea, como diseñadores también. Y para eso es que, pues ya viene 2023 2023 y en 2023 viene nuestra nueva promesa por Comonte, nuestra segunda promesa por Comonte. Entonces, para todos los que estén escuchando esto, que estén interesados en pues integrarse en la escena del juego de mesa en México, que tengan una idea, no una idea de juego que quieran desarrollar o que ya hayan empezado a desarrollar y sobre todo, y que creo que esto es lo más importante, que crean y que estén dispuestos a modificarla, ¿no? A enriquecerla. Entonces, pues los invitamos a que no se pierdan, pues, ni un momento de nuestras últimas noticias, ¿no? Y que nos sigan en nuestras redes como @porcomonte. Exactamente, estamos en Facebook, Twitter, en Instagram también, o incluso, digamos, si ya tienen comunidad concreta y la quieren escribir, también está nuestro mail disponible, que es juegos@porcomonte.com, por supuesto, para que nos vayan platicando un poco de cuáles son sus ideas y podamos llevarlas a la realidad. Obviamente, pues, igual como en la promesa anterior, vamos a checar todo lo que nos manden para elegir a la siguiente promesa. Y en este caso, pues vamos a hacer una convocatoria, pues, bueno, difundir una convocatoria, va a estar abierta, entonces también por eso no se pierdan, no nos pierdan la pista. Y bueno, para cerrar esta plática, queríamos darles nuestras sugerencias sobre qué necesitas para si quieres colaborar en el diseño de juegos de mesa. Entonces, bueno, ¿no? O sea, cada una de nosotras dirá, de mi parte, yo diría, lo primero es estar abierto, ¿no? Y estar dispuesto a cambiar tu idea. Entonces, serían, bueno, yo diría dos cosas, ¿no? Una, saber cuáles son tus fortalezas. Okay. Dos, estar dispuesto a el cambio y a ceder, ¿no? Y tres, confiar en que el equipo en el que te estás integrando tiene algo valioso que aportarle a tu idea. O si estás del lado de que no eres el de la mecánica, sino de la parte, pues cualquier otra, ¿no? Productiva, de la ilustración o no sé, alguna otra parte de lo del diseño, pues también considerar que tu trabajo es tan importante y notorio al final en el producto final que hay que ser pues igual de entregado, ¿no? O sea, que si te vas a integrar en eso, pienses que el producto en el que estás colaborando probablemente llevó años de trabajo a la persona que pensó en la mecánica y que aunque tú tal vez solo te estés integrando por un mes, 2 meses, 3 meses, no, si quieres medio año, realmente eso puede ser el trabajo de la vida de una persona. Entonces también valorarlo y pues enriquecerlo, ¿no? ¿Tú qué me dices ahora? Ah. Y yo creo que definitivamente el tema de darlo, dar tu pasión en eso, apasionarte por lo que estás haciendo, y no solamente en el área de juegos, sino en realidad en general, es algo importante a mencionar. En realidad, si tú le tomas como todo, te tomas el tiempo de en realidad ver qué es lo que puedes aportar y además de todo, algo importante que creo que ha sido parte de nuestros juegos es el hecho de dar todas tus opiniones, no quedarte con nada, porque tú no sabes en qué momento una idea que de repente surge así de la nada puede llevar al resultado final, ¿no? Y enriquecerlo completamente, porque en realidad parte de este proceso, pues tienes como una idea muy metida en la cabeza, pero cuando llegan estas ideas o este flujo inesperado, nos ayuda a tener un resultado eh, pues más complejo y que además de todo, pues no veíamos venir, ¿no? Y que no se nos ocurría de manera solitaria. Entonces, sí, dar tu opinión es un tip importante. Sí, tienes toda la razón, ¿no? O sea, yo creo como no tener miedo a compartir lo que estemos pensando
Y yo creo que eso también va a la parte de confiar, ¿no? O sea, si ya te estás integrando, lánzate con todo, pero confía que te va a cachar tu equipo, ¿no? Exacto, y también desde el otro punto de vista, ¿no? O sea, tú estás dando tu opinión, y pero también si tú eres como el de la idea principal, el hecho de sí escuchar, que también lo mencionaste, pero, ajá, o sea, el tomar todas esas ideas y verles como todas las perspectivas y no rechazarlo solamente porque es X o Y persona, o sea, es bien importante, porque al final del día, pues somos un equipo. Ese equipo va justamente hacia el mismo lado y todos estamos queriendo que ese resultado final sea el mejor posible, ¿no? Entonces, sí, ceder, dar todo lo que tienes también. Y, Y bueno, ¿no? O sea, creo que y sí está la parte de ceder, como también está la parte de defender, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que tener también muy claro hasta qué punto ujú, se puede ceder y hasta qué punto no, ¿no? ujú, Y también creo que es muy importante que muchas veces ocurre, ¿no? En esta parte del diseño, sobre todo cuando ya estás muy convencido de tu idea, como dices ahora, cuando ya tienes una visión clara, pero a lo mejor que no es la que estás compartiendo con el resto del equipo, es escuchar y a lo mejor en ese momento no vas a poder evitar tomarlo de manera personal, ¿no? Porque es algo a lo que le estás poniendo mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí sí, irte, regresar, dormir y ya después al día siguiente, ahora sí comentarlo, ¿no? Y yo como diría, y aquí sí me disculpo con Aura, y yo así como de todo lo que diga el primer día, Aura, discúlpame y nos vemos mañana. Ay, Sí, la verdad, o sea, no lo digo por ti, pero en general, como meditar las cosas y no quedarte como con esa sensación, sí es importante. Al final del día, pues somos humanos, entonces es inevitable que nuestras ideas surjan a veces un poco más fuerte, pero por eso, sí, de tomar tu tiempo de respirar y al final todo surge adecuadamente, ¿no? y bueno, pues entonces esperamos que, que esta plática, que esta conversación, ¿no? En realidad para nosotros fue una conversación y pues les haya parecido interesante, les haya gustado, los haya de alguna manera enriquecido, ¿no? O los haya por lo menos despertado en algún tema que no conocían sobre los juegos. Si es así, nos encantaría que nos dejaran también sus comentarios. Si tienen algunas otras dudas sobre algo en lo que nosotros los podamos guiar o sobre todo con esta parte de la colaboración. No deben escribirnos, vamos a estar ahí al pendiente de sus comentarios en las redes sociales y pues no nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Recordándoles que somos Percomonte, yo aquí soy Sofía Salas, Ahora, Santiago, y recuerden que en la mesa sí se sí se juega. juega. Nos vemos muy pronto, esperamos que jugando.